¿Qué tal, apreciados amigos? Es una alegría encontrarnos después de algunos días y compartir con ustedes el bosquejo de la lección con la cual estamos comenzando un nuevo trimestre. Y es una lección bastante particular porque esta primera lección está despidiendo el año 2021 y al mismo tiempo recibe al año 2022. Todo este trimestre estaremos estudiando el mensaje de Hebreos en estos postreros días. Es la lección número 1 de este año 2022. La lección del primer trimestre, mejor dicho. Lo que estudiamos durante estos días titula Carta a los Hebreos y a nosotros. Y en este video estaré presentando un comentario, pero ya bosquejado. No lo hacemos día por día, no hacemos un repaso diario, sino todo lo que contiene la lección ya viene estructurado con objetivos y de una forma clara para que pueda ser enseñada a la iglesia. Queridos amigos, permítanme a través de este video extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 1. Y comenzaremos el desarrollo de este bosquejo pues por la parte de la introducción. Es interesante recordar la forma como finalizó la lección anterior, en la lección que titulaba La resurrección de Moisés, pues al finalizar la lección de la semana pasada, la lección del trimestre pasado, Pablo nos invitaba a tener fe en nuestro Señor Jesús. Y al mismo tiempo había un llamado que se hacía al pueblo de Dios en este caso, para que mantengamos la fidelidad a Dios ya que estamos a las puertas de la tierra prometida. Con esto cerraba la lección. Ahora, en el libro de Hebreos nosotros vamos a encontrar, curiosamente, una carta del apóstol Pablo. Bueno, no es casual esto, obviamente todo tiene un propósito. Y por otro lado, en el contenido de esta carta a los hebreos encontramos un sermón. Y este sermón no solo está dirigida a los cristianos de los tiempos del apóstol Pablo. En otras palabras, lo que encontramos en el libro de Hebreos también es un mensaje para nosotros que estamos viviendo en los postreros días. Esto es lo que iremos descubriendo y de eso trató precisamente esta primera lección. Un mensaje para nosotros. Pero obviamente este mensaje se desglosa en este caso en objetivos, que es lo que iremos desarrollando. 3 objetivos para el estudio de esta primera lección. En primer lugar, vamos a comprender que efectivamente Hebreos contiene un sermón para todos. En segundo lugar, en esta primera lección encontraremos un mensaje de aliento de parte del apóstol Pablo para los cristianos. Y también veremos una tierna advertencia que figura en esta primera lección. Entonces, estos son los 3 objetivos con los cuales nosotros iremos trabajando. Recuerden que iremos publicando los bosquejos de esta lección, así como hicimos la lección del trimestre pasado, y al mismo tiempo ustedes pueden descargar estas diapositivas. También pueden compartirlo, por supuesto, y de esa manera ir dando distribución a este material para que más personas, más hermanos puedan tener pues esta herramienta. Bueno, con estos objetivos ya presentados, vamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de ellos. Comenzamos con el primer objetivo, un sermón para todos. Esto es lo que aparece y esto es lo que vas a encontrar en el libro de Hebreos ahora que vamos a estudiar este trimestre. Para esto, nosotros necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigida y cuál era la situación cuando recibió la carta a los hebreos de parte de Pablo. Es decir, vamos a tratar de ver qué es lo que estaba pasando la iglesia a cual recibe la carta del apóstol Pablo. Probablemente los destinatarios o la iglesia a la cual va dirigida Hebreos eran los cristianos que huyeron a Roma. Porque recordemos que después de que Esteban es arrestado y muerto, los cristianos comienzan a huir. Hay una persecución de cristianos y muchos huyen a Roma. Entonces es muy posible que esta carta sea dirigida a los cristianos que estaban en Roma, que no solo huyeron cuando se apedreó a Esteban, sino en constantes persecuciones.
Pero obviamente el cuadro acá se va a ir complicando para los cristianos. A este grupo de cristianos, Pablo les dice que ellos conocieron el Evangelio porque les hablaron de Cristo. Es decir, ellos no habían escuchado a Cristo, ni siquiera habían conocido en persona a Cristo. Pero les hablaron de Cristo y ellos aceptaron ese Evangelio. Y para dar seguridad de la fe que ellos tenían era algo firme, era algo veraz, Dios confirmó su fe. En otras palabras, recibieron el Evangelio y Dios se encargó de confirmar el Evangelio que estaban recibiendo. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, a través de señales, a través de milagros que Dios hizo con ustedes, prodigios que ustedes vieron. Ustedes recibieron el Evangelio y a través de estos milagros el Señor iba consolidando su fe. Milagros como qué, por ejemplo, cuando Felipe se encuentra con el etíope, o cuando Pedro sana a un paralítico o revive inclusive a Tabita. Y el mismo apóstol Pablo, su vida es un constante testimonio del poder de Dios. Entonces, a través de estos milagros que Dios obraba en su iglesia, iba confirmando la fe de estos cristianos que lamentablemente tenían problemas, pues huyeron de la persecución que inició en Jerusalén, fueron a diferentes lugares, pero también en Roma comenzaron a sufrir persecuciones. Entonces, ya sea que estaban en Roma, en Grecia, en cualquier lugar, estos cristianos necesitaban que su fe sea confirmada y el apóstol Pablo tiene ese deseo de ayudarles a confirmar su fe y les escribe la epístola o la carta de los hebreos. Sin embargo, hay que recordar que la mayor manifestación, la mayor demostración de que su fe es válida, pues lo recibieron de un don, ya sea en el Pentecostés o cuando Pedro, por ejemplo, visita a Cornelio. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues al don del Espíritu Santo. Ellos recibieron la bendición de tener al Espíritu Santo, tal como lo recibimos nosotros cada vez que nos bautizamos. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Todo esto, pues podríamos decir, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les está confirmando su fe. Ustedes escucharon de Cristo, ustedes vieron prodigios, ustedes vieron milagros y recibieron el mayor de los dones, que es el Espíritu Santo. Ahora, a este grupo de cristianos, Pablo les escribe para que mantengan su fe en Cristo, porque era necesario que ellos se aferren a esa fe. Y vamos a ver ahora los problemas que estaban pasando y por qué. Pues este mensaje de que se mantengan en Cristo era urgente. Pero esto vamos a verlo en el segundo objetivo. Entonces, cerramos así este primer objetivo con entendiendo, mejor dicho, el contexto de la iglesia que estaba recibiendo la epístola que les escribió Pablo. En este segundo objetivo veremos un mensaje de aliento que Pablo da a los cristianos. Recordando, antes de desarrollar este objetivo, que es mucho mejor trabajar con objetivos. No desarrollemos la lección día por día, no cometamos ese error. Es mucho mejor trabajar con 1, 2, 3 objetivos. Bueno, volviendo a este segundo objetivo, aquí encontramos, para comenzar, dos ejemplos, Moisés y Pedro. En Hebreos 11 y en Primera de Pedro 4, en resumen, lo que encontramos es algo que se repite a lo largo de la historia. Que por el simple hecho de seguir a Dios, por ejemplo Moisés o Pedro, sufrieron persecuciones. Como ya lo dije, esto se repite a lo largo de la historia, esto no es propio de nuestros días, esto no es algo que ocurre recientemente, no. Por algo, Apocalipsis nos advierte que cuando el enemigo vino a esta tierra, pues vino con gran ira, vino con gran odio y está haciendo una guerra al pueblo de Dios. Así
como en el pasado, los diferentes grupos que siguieron a Dios atravesaron momentos amargos, el grupo de cristianos a quien Pablo les escribía también estaba atravesando momentos muy duros, momentos pues sumamente duros. En Hebreos 10, en Hebreos 13, por ejemplo, encontramos una situación parecida, que ya sea en Jerusalén, en Roma, en Grecia, en donde se encontraban los cristianos, en algunos más que en otros, pero ellos sufrían tribulaciones, persecuciones e incluso algunos eran encarcelados o salieron en libertad después de estar un tiempo en la cárcel. Pero ellos estaban pasando tribulaciones. Ahora, querido amigo, como ya lo dije hace un momento, esto no es propio de nuestros días ni quedó en el pasado. Lamentablemente, hasta que Cristo vuelva, vamos a enfrentar estos problemas. Lamentablemente será así, porque estamos en una guerra. Y curiosamente muchos que conocieron el Evangelio, entregaron su vida a Cristo, comienzan a experimentar esos problemas y dicen, pero ¿por qué antes no vivía esto? Y ahora estoy teniendo muchos problemas. Es que anteriormente de que sean bautizados, estaban en manos del enemigo. En consecuencia, si estaban perdidos, el enemigo no tenía por qué molestarlos. Pero ahora que ustedes han sido rescatados por Dios, va a tratar de desanimarlos de muchas maneras. Y esto es lo que Pablo le estaba advirtiendo a esta iglesia. Están sufriendo tribulaciones, persecuciones, porque hay un enemigo que está luchando contra ustedes. Un enemigo que antes no lo hacía porque estaban perdidos. Por eso ahora están atravesando estos cuadros muy duros y muertes inclusive, ver a familiares perderse. Pero ellos se mantenían fieles a Dios. Es más, cuando Roma comenzó la persecución de cristianos, cada día iban muchos a morir y no dejaba de crecer la iglesia al punto que muchos consideraron que la sangre de los que morían en el Coliseo, por ejemplo, pues era como semilla, que cada vez aparecían más y más cristianos, porque muchos de ellos se mantenían fieles a Dios, como tú y yo buscamos hacerlo, buscar estar siempre fieles a nuestro Señor. Entonces, a ellos va dirigida esta carta, a estos cristianos que estaban atravesando momentos duros, momentos muy cruciales en su vida. Sin embargo, tenemos que recordar que somos seres humanos y estos cristianos estaban agotados. Y lo peor de todo, podríamos decir, es que la lucha aún no finalizaba y el conflicto terminará cuando el enemigo sea derrotado totalmente y destruido. Entonces, como humanos, se cansaban, se agotaban, podían dudar. Recuerden el caso de Juan el Bautista, no dudó cuando estuvo en la cárcel. Entonces, es normal que por las constantes pruebas pues haya cansancio. Y algo muy parecido lo vivió el profeta Elías. Y la lección también pues analizó brevemente el caso de Elías. Vamos a ver ahora esto, cuando este profeta, luego del milagro que ocurrió en el Monte Carmelo, se entera que Jezabel quiere matarlo, Elías huye, corre, se escapa. Y vamos a ver aquí qué pasó. Miren, esto ya lo hemos estudiado el tercer trimestre, ¿verdad? Ahí hemos estudiado este tema, tercer trimestre del 2021. Así es que lo que vamos a ver acá es un breve recordatorio de lo que ya hemos estudiado. ¿Por qué Elías huye y por qué se agotó? Porque él esperaba un resultado diferente. Acab le cuenta a Jezabel que Elías había derrotado a los profetas de Baal, que los profetas de Baal fueron muertos. Y Jezabel ordena matarlos. Ahora, ese enfrentamiento que Elías tuvo con los profetas, pues obviamente lo agotó al profeta Elías. Entonces, cuando Elías escucha que Jezabel quiere matarlos, este huye pensando encontrar salvación al escaparse, pero solo se agota y se da cuenta de que no encuentra alivio. Miren aquí, queridos amigos, esto mismo ocurre con nosotros cuando hay un problema y tratamos de solucionar el problema a nuestra manera. Corremos de aquí para allá, buscamos a otra persona. Al final terminamos agotados y el problema no se está solucionando. Elías
terminó agotado el encuentro que tuvo con los profetas de Baal y ahora huye, corre, se escapa. Bueno, Elías reconoce que no actuó bien, reconoce que actuó igual que sus padres, pues ellos no confiaron en Dios y corrieron tras sus propios caminos, y Elías actuó de la misma manera. Mientras Elías estaba acostado debajo de un enebro, él deseaba morir, creyendo que sus mejores días habían quedado atrás, y esto puede pasar con nosotros. Por eso, hace un momento decía, antes de entregarme al Señor me iba bien, antes de conocer la iglesia estaba mejor, y ahora que vengo a la iglesia y trato de ser fiel a Dios, me vienen pasando muchas cosas. Creo que mis mejores días pasados, mis mejores días han acabado. Esto es lo que podemos creer, así como creyó el profeta Elías, y por eso él quiso morir, porque humanamente sus fuerzas se habían acabado. Pero lo bonito es que no servimos a un hombre, no servimos a fuerzas humanas o poderes terrenales. Nosotros servimos a Dios. Y Dios fue a ayudar a su profeta. El Señor salió a ayudar a este hombre. ¿Cómo? Aquí encontramos en esta columna, pues lo que Dios hizo. Acompañó a su profeta. Le dejó descansar, lo alimentó, otra vez lo dejó descansar, lo manda a caminar y le da un propósito para que él cumpla. Miren, Dios en ningún momento reprochó al profeta por su acción, al contrario, estuvo a su lado. Es más, sabía que Elías estaba agotado y dejó que descansara. Y cuando él despierta, él se encuentra con un ángel y el ángel le dice, mira, te he traído esto, come. Necesitas comer, necesitas beber, y le dio agua. Volvió a dejarlo dormir porque estaba tan agotado. Miren, lo que quiero que aquí recordemos es que Dios estaba preocupado por su profeta, que dudó, por su profeta que escapó, que huyó. Dios estaba atendiendo a este profeta. Y luego le manda a hacer actividad física, trabaja, le dice, camina. Y por último, Dios le recuerda a Elías que tiene una misión que cumplir. Y esta última parte es clave. Tenía que cumplir una misión. Y tú y yo, querido amigo, tenemos una misión. Entonces, cuando el apóstol Pablo le recuerda al pueblo que ellos deben de mantenerse fieles a Dios, tenemos que recordar nosotros cómo Dios ayudó al profeta Elías. Pablo nos dice que Dios jamás nos va a abandonar, así como no abandonó al profeta Elías. Quisiera finalizar leyendo esta cita de Profetas y Reyes. Aunque el lugar del monte Horeb al cual Elías se había retirado era un sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios. Y el profeta, cansado y desalentado, no fue abandonado para que luchase solo con las potestades de las tinieblas que le apremiaban. En la entrada de la cueva, donde Elías se había refugiado, Dios se encontró con él, por medio de un ángel poderoso enviado para averiguarse sus necesidades, y le dio de conocer, o le hizo conocer, cuál era el propósito de Dios para Israel. Querido amigo, tú nunca vas a estar solo, y eso es lo que Pablo le decía a estos cristianos: ustedes no están solos, ustedes tienen a un Dios, ustedes tienen al Señor, Él jamás los abandonará, Él jamás los va a dejar. Y por supuesto, ustedes tienen una misión que cumplir. Y miren, saber que tenía una misión ayudó a Elías. Y tú y yo, vuelvo a recordarte, tenemos una misión que cumplir. Así es que, apreciados amigos, el apóstol Pablo a esta iglesia afligida le decía: ánimo, Dios está con ustedes, Dios vela por ustedes y seguirá velando, así como lo hizo con Elías, seguirá velando por ustedes. Y tú y yo, queridos amigos, también recibimos el mismo mensaje. Dios está con nosotros y nosotros tenemos una misión que cumplir. Eso te ayudará, así como Dios ayudó al profeta Elías. Vamos a ver ahora el tercer y último objetivo de este bosquejo. Una tierna advertencia. De eso tratará este tercer objetivo, y precisamente aquí entra el título de la lección: en estos postreros días. Miren, el apóstol Pablo en la carta de manera general a los hebreos
hace muchas veces referencia a la peregrinación de Canaán. Y aquí hay algo que vale la pena resaltar y rescatar. En Números 13, capítulo 13, 14, 24, 25, encontramos lo siguiente. El pueblo de Israel 2 veces llegó a la frontera de Canaán, 2 veces fueron tentados y 2 veces cayeron. La primera, recordarás cuando volvieron los espías trayendo un pésimo informe de su misión, aunque la tierra era una tierra próspera, pero ellos dijeron, no, es imposible. ¿Qué hicieron los israelitas? Se quejaron, como era costumbre, nombraron un líder y quisieron volver a Egipto. Tremendo error. El segundo caso, pues lo mismo, estaban a la frontera de Canaán y son tentados por las maquinaciones de Balaam y lamentablemente volvieron a caer. Aquí está la advertencia de parte del apóstol. En otras palabras, la advertencia de Dios. Pues a través de Pablo nos advierte para que nosotros, que estamos a las fronteras de la Canaán celestial, no cometamos el mismo error de perderse. No cometamos el mismo error de caer. Y para que nosotros evitemos cometer esos mismos errores, encontramos 3 consejos en esta epístola. Número 1, aférrense a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 10:23. Aférrate a Cristo, dice. Y esto hemos visto en la lección de Deuteronomio, por ejemplo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que no se relacionaron con Dios, no confiaron en Dios y fue fácil para ellos pecar. Y lo mismo venimos viviendo nosotros. No queremos relacionarnos con Dios, no nos gusta relacionarnos con Él, no nos gusta estudiar la Biblia, buscamos cualquier pretexto, cualquier excusa para tener esa comunión con Dios y vamos a caer. Por eso Pablo nos dice, aférrate a Cristo, no hay otra forma. Tienes que estar aferrado a Cristo. En segundo lugar, Pablo nos pide que vivamos de acuerdo a la fe que profesamos. Tu creencia y tu estilo de vida tienen que ir de la mano. Y esto vendrá como consecuencia de mi relacionamiento con Cristo. Recuerda lo que estudiamos en Deuteronomio, recuerda cuando hablamos del pacto. Solo será posible si yo tengo verdadera comunión con Cristo. Y por último, seamos obedientes a los líderes de la iglesia, debe decir ahí. Seamos obedientes a los líderes del pueblo de Dios. Qué fácil es en estos tiempos encontrar disidentes, grupos que critican, grupos que se separan, separatistas. No, dice Pablo, obedezcan, sean sumisos, sean humildes. Entonces, miren, 3 consejos que el apóstol nos da. Número 1, aferrarnos a Cristo. Número 2, vivir de acuerdo a nuestra fe. Número 3, pues congreguémonos y seamos obedientes. No podemos vivir nuestra vida espiritual si no nos congregamos y somos desobedientes pues a la iglesia. Ahora, estos consejos uno podría decir, pastor, eso era para el tiempo del apóstol Pablo. Pues sí, y al mismo tiempo no. Por eso en Hebreos 10:37 dice, un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Y quién está más cerca del regreso de Cristo? ¿Los cristianos del tiempo de Pablo o nosotros? Nosotros. Entonces es para nosotros este mensaje, tu comunión con Dios, tu estilo de vida y tu congregación, el pertenecer a una iglesia y el obedecer a los líderes. Querido amigo, no hay otra forma de seguir adelante en este mundo, no hay otra forma de evitar perdernos tal como pasó con los israelitas en las fronteras de Canaán. Por eso viene esa advertencia de parte de Pablo. Termino leyendo un comentario que está en el texto a fin de conocerle. Un poco más de tiempo dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros, a nuestro alrededor. En toda dificultad disciernen todo peligro y no hay lugar
donde no pueda penetrar. No hay aflicción o sufrimiento de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. Querido amigo, Dios te conoce. Dios ve tu pesar, Dios ve tus luchas, Dios ve tu angustia. Y sobre todo, Dios está contigo. Ánimo, querido amigo. Ánimo, estamos en los postreros días y el mensaje de Hebreo es para ti. El mensaje de Pablo es para ti. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Pero por ahora, te pide el Señor, aférrate a mí. Te ayudaré a tener un estilo de vida sano, un estilo de vida bendecido y sobre todo, pertenece a mi pueblo, congrégate, obedece a los líderes. Y tu recompensa será grande. Así es que, querido amigo, con esto cerramos la parte de la exploración de nuestra lección con los objetivos para entrar ya pues a las últimas partes de nuestro estudio. Resumiendo esta lección, veremos qué es lo que hemos aprendido. Número 1. Que el mensaje de Hebreos también es para nosotros. En segundo lugar, Dios nunca abandonará a su pueblo, nunca. Ahora, y en tercer y último lugar, pues no descuidemos nuestra salvación. Recordemos la advertencia que nos está haciendo Pablo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestra primera decisión al finalizar este estudio sea el de estudiar diariamente esta lección. Pidamos la ayuda de Dios, pero nosotros tenemos que hacer ese compromiso de estudiar su palabra. Pues el mensaje de Hebreos, recuerda, es para estos postreros días. Y en consonancia a esta decisión, pues te animo a estudiar la siguiente lección que lleva por título El mensaje de Hebreos. De esta manera, queridos amigos, finalizamos el bosquejo de esta primera lección de este primer trimestre del año 2022. Por ahora me despido con el deseo de volver a encontrarnos el día sábado en el comentario en vivo, con nuevos bosquejos y también con comentarios que iremos publicando poco a poco. Que el Señor te bendiga. Hasta una nueva oportunidad.